Vamos a comenzar. Bueno, aquí dejé algunas fórmulas de los contenidos anteriores y vamos a comenzar con el primer punto del trabajo en clase. Nos dice que debemos calcular el valor de X, pues teniendo en cuenta la figura que está ahí. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en clases, ¿cuál será el valor de X? Ricardo, ¿cuál será la expresión de X? Muy bien. Recordemos que este ángulo X va a ser igual a la suma de estos ángulos internos, ¿no? Entonces, X será igual a 30 grados más 80 grados más 30 grados. Y esto será igual. Marlon, muy buenas tardes. Y esto será igual, pues 30 más 30, 60 más 80 son 140. Listo, este será el desarrollo de nuestra ecuación. Ok, bueno, vamos a seguir con el segundo punto. Este pues lo vamos a organizar aquí y este lo vamos a dejar acá. Bueno, vamos a continuar con el segundo punto que nos dice, debemos encontrar el valor de X teniendo en cuenta esta expresión. Muy bien. En primer lugar, vamos a encontrar el complemento de X, que es el complemento de B. Ese lo encontramos teniendo en cuenta que dentro de un triángulo hay 180 grados internos. Entonces, decimos lo siguiente, el ángulo en B, vamos a insertar la fórmula del ángulo para el ángulo B. Entonces aquí vamos a insertar una fórmula, un simbolito que nos expresará ángulos. Vamos a decir que B sea el ángulo. Buenas tardes, Miss. Muy buenas tardes, Marianita. Sea el ángulo. Disculpe la demora, tuve un problemita. No hay problema, lo bueno es que estás aquí. Sea el ángulo de B, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, aquí. Entonces, beta va a ser igual. Recordemos que dentro de un triángulo, los ángulos deben sumar 180 grados. Entonces, será igual a 180 grados menos 50 que vale este ángulo y 50 que vale este otro, menos 50, menos 50. Ese ángulo B vale, ¿cuánto, chicos? ¿Cuál será el valor del ángulo B? 180 menos 50 serían 80. Muy bien, 80 grados. Ahora, hemos encontrado el valor de este ángulo en B, ¿cierto? De este ángulo en B de acá. Pero a nosotros nos piden encontrar es el valor de X. Ese es el valor que nos piden encontrar a nosotros. Si nos piden encontrar el valor de X, aquí nosotros tenemos que decir lo siguiente. Bueno, este lo vamos a poner acá para que se alcance a mirar. B, recordemos que los ángulos internos es igual a los ángulos externos, ¿no? Entonces nosotros ya podemos decir lo siguiente. Los 80 grados que vale B más X va a ser igual a 80 de acá y 75. Entonces, a 80 grados más 75 grados. Por lo tanto, X será igual a
80 más 75 son 155 grados. Menos este 80 que está sumando pasará a restar. Y por lo tanto, X tendrá un valor de... ¿Cuál será el valor de X para estos ángulos, chicos? 75 grados. Muy bien, 75 grados. Al revés, 75 grados. Listo, súper bien. Bueno, aquí lo que podemos hacer es dejarla esta de esta forma y ahí pues ya nos quedará como que más bonita. Esta también la vamos a hacer un poquito más grande. Ahí, para que quede como que más visiblemente sea más llamativa. Perfecto, entonces ya tenemos el primer y el segundo ejercicio. Vamos a resolver los siguientes ejercicios. Nos piden encontrar los valores de X y de Y. Bueno, para el tercero, ¿qué conceptos utilizamos aquí? Para el tercer punto. Vamos a ocupar nuestro teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice así. Entonces vamos a insertar. Y vamos a escribir. Recordemos que para X, que X al cuadrado, X al cuadrado más 8 al cuadrado será igual a 10 al cuadrado. Por lo tanto, nosotros tenemos que X al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Menos 8 al cuadrado. Y pues nosotros ya sabemos aquí que 10 al cuadrado es 100, menos 8 que sería 64, esto es 100 menos 64. Tenemos que X va a ser igual a la raíz de 100 menos 64 nos va a dar 36. Muy bien. ¿Y la raíz cuadrada de 36 cuánto es? Es 6, porque 6, porque 6 por 6 nos da 36. Muy bien. Bueno. Aquí, entonces, las respuestas deben estar en el libro marcadas. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es el procedimiento. Encontramos ya el valor de X. Ahora sí vamos a encontrar el valor de Y. Nos dice que Y, primero que nada, Y es nuestra hipotenusa, ¿cierto? Porque está al frente del ángulo. Eso quiere decir que 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a Y al cuadrado. ¿Listo? Aquí pues vamos a escribir punto y coma. Entonces de aquí pues ya podemos decir lo siguiente. Esta la vamos a hacer un poquito más acá. Vamos a dejar aquí. Aquí pues nosotros ya podemos decir como Y está al cuadrado, entonces nosotros ya sabemos acá que Y
y va a ser igual a la raíz cuadrada. 5 al cuadrado es 25, más 12 al cuadrado, 144. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 169. Bueno, aquí nosotros vamos a decir ya que en total y es igual, la raíz cuadrada de 169 es 13. ¿Listo? Bueno. Pero a nosotros nos piden la suma de x más y. Entonces, la suma de x más y va a ser igual a 19. Muy bien, 19. ¿Qué opciones en el ejercicio? La C. Muy bien, es la C. Entonces aquí pues la vamos a marcar. La C. Bueno, vamos a seguir entonces con el cuarto, que nos dice que debemos calcular calcular x, este ángulo x, si ABCD es un romboide. Bueno, cuando él es un romboide, se aplica que el ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Por lo tanto, el ángulo x será el mismo ángulo de acá, ¿cierto? Eso quiere decir, entonces aquí pues vamos a escribir esto acá. Esto va a decir así, para el punto 4, x va a ser igual. Recordemos que un triángulo tiene 180 grados. Aquí ya hay 90 grados. Y aquí hay 40 grados. Por lo tanto, x será igual a ¿Cuál será el valor de x entonces? Es 98. Tenemos que 180 menos 90. 50 grados. 50 grados, muy bien. Bueno. 50 grados. 50 grados, sí, muy bien, es 50 grados. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con estos ejercicios que están acá, que es el punto, aquí escribimos 50. Sí, es 50 grados. Y acá pues vamos a seguir con el quinto y el sexto. Calcular el valor de x para esta expresión de aquí. Bueno, aquí nosotros tenemos un polígono irregular de 1, 2, 3, 4 lados. Cuando nosotros tenemos un polígono irregular, el ángulo total o la sumatoria de los ángulos va a ser igual a 180 por el número de triángulos que podemos obtener de ese polígono. Nosotros pues ya habíamos hecho esto en clases pasadas. Lo que tenemos que hacer es graficar cuántos triángulos se pueden obtener. Aquí tenemos que se puede obtener 1,
Y aquí pues se van a trazar dos. Total, pues se pueden trazar dos triángulos, perdón. Se pueden trazar dos triángulos, entonces aquí pues nosotros ya podemos decir que tenemos 2 por 180 grados. Esto quiere decir que la suma va a ser igual a 360 grados. Solamente va a ser 360 grados la suma de todos los ángulos internos. Entonces, la suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos internos será 2 por 180 nos va a dar 360 grados. Ahora sí, nosotros ya sabemos que hay 360 grados. Aquí vamos a marcar 360 grados, que es el total de ángulos que hay dentro de esta figura. Bueno, si eso es así, nosotros podemos decir lo siguiente. 360 debe ser igual a este ángulo, que tiene ese cuadradito, es 90 grados, más 2x, más 70, más 60 grados. Muy bien, más 60 grados. De aquí, pues nosotros ya podemos decir que x será igual a 360 grados menos 90 grados menos 70 grados menos 60 grados. Todo esto dividido entre 2. Bueno, aquí vamos a dejarlo escrito como si fuera una fórmula para que lo podamos visualizar como si fuera una... Listo. Y esto va a ser igual. 360 menos 90 nos da 270, ¿no? Menos 70 nos da 200. Menos 60 nos va a dar 140. 140 dividido entre 2, pues nos va a dar 70 grados. Lo confirmamos con las respuestas que nos dan. Nos dicen es la número 70 grados. Muy bien. Este es el ejercicio número 5. En base a estos ejercicios, pues vamos a hacer el examen de este mes. Vamos a realizar el número 6. Nos dice lo siguiente. Si el trapecio ABC es un trapecio donde la recta BC es paralela a la recta AD, calcular la longitud de la mediana. Bueno, nosotros ya sabíamos que la longitud de la mediana es... Aquí pues la longitud de la mediana de MN va a ser igual a ABC. Entonces aquí tenemos el ángulo BC, el lado BC, perdón, BC sobre el lado AD. Y, perdón, aquí tenemos, aquí tenemos más ABD, es la suma. Todo lo que asociamos a una mediana siempre es un promedio, o la suma, es la suma de los lados dividido entre 2. Y esto va a ser igual. El lado BC mide 15 unidades, más el lado AD mide 21, y esto entre 2. Y esto va a ser igual a 15 más 21 nos dará 36 entre 2, y esto será igual a 18.
Entonces aquí pues ya tenemos la respuesta para el ejercicio número 6. Vamos a continuar con los ejercicios 7 y 8. Nos dice así, si un trapecio isósceles, es decir, que estos dos lados son iguales, tiene rectas que son paralelas, AD y BC son paralelas, debemos encontrar X. Bueno, en este caso debemos decir lo siguiente, que en ese trapecio el ángulo interno va a ser 360, ¿no? Y va a ser igual a la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo. Pero este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Qué me implica? Que este ángulo y este ángulo también sean iguales. Ajá, eso quiere decir que 55 grados por AD por 2 más 5X por 2 es igual a 360 grados. Bueno, aquí tenemos que es X por 2, ¿no? De aquí nosotros ya podemos decir que X va a ser igual 360 grados menos 110 grados sobre 2 por 5 me dará 10, entonces aquí tenemos 10. Vamos a escribirlo como un fraccionario para que nos quede súper cute. Entonces aquí 360 menos 110 nos da un total de 250 grados. Y si esto lo dividimos entre 10, tenemos un total de 25 grados. 25 grados. Muy bien, listo. Ese será el resultado de nuestro ejercicio número 7. Vamos a marcarlo aquí, 7. El ejercicio número 8 nos dice lo siguiente. Aquí tenemos un polígono, el polígono mostrado es regular. Se debe calcular el valor de X más Y. Bueno, en este punto, este polígono, nosotros podemos decir, recordemos el concepto de voy a hacer un poquito más grande para recordar el concepto de los triángulos. Cuando tenemos un polígono, bien sea regular o irregular, nosotros tenemos que hacer la siguiente expresión. Tenemos que es 180, que son los ángulos internos de un triángulo, por los ángulos que podemos obtener de este polígono. Entonces, los triángulos son solamente entre los extremos. Aquí va un triángulo. Aquí van 2 triángulos. Aquí van 3 triángulos. Aquí van 4 triángulos. Y aquí van 5 triángulos. Entonces contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. 6 triángulos es la suma de los triángulos que nosotros podemos obtener, es decir, el total de ángulos que tienen que haber. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí lo vamos a multiplicar por 6. Y entonces ya tenemos aquí la suma total de todos los ángulos que hay aquí, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a mirar cuántos ángulos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay, a ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los ángulos internos serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Entre 8
Entonces, aquí vamos a insertar esta ecuacioncita. Y aquí pues ya podemos decir que esto va a ser igual. Entonces, Y, aquí este ángulo Y va a ser igual. Y esto nos va a dar acá. 180 por 6. ¿Cuánto mide 180 por 6? 180 por 6 es igual a 1080. Dividido 1080. entre 8 nos da 135. Este ángulo va a ser igual a 135 grados. Bueno, ahora sí, ya lo vamos a reducir un poquito, ¿no? Listo. Ese ángulo Y va a estar en cada uno. Este va a medir 135, este va a medir 135, este va a medir 135. Este de acá también va a medir 135 grados. Si este mide 135, ¿cuánto va a medir, cuánto medirá la suma de este ángulo Y con este ángulo X? La suma. Entonces, Y solamente vale 135. Aquí nosotros vamos a decir lo siguiente. X es el suplemento. X es el suplemento. Suplemento de Y. Por lo tanto, X más Y será igual a 180 grados. Sí, porque recordemos que este ángulo Y que mide aquí también mide acá lo mismo. Y una recta mide 180 grados. ¿Listo? Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, ya vamos a revisar los ejercicios 9 y el ejercicio 10. Estos ya son de la última temática. Eso es lo que miramos la clase pasada. Esto está súper fresquito. Entonces vamos a decir el ejercicio número 9, ¿no? Nos dice lo siguiente. La circunferencia está inscrita en el triángulo rectángulo. Calcula el inradio si O es el centro. Recordemos que cuando trabajamos con inradios, A al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual. Esta fórmula ya la tenemos pues acá, que es la hipotenusa al cuadrado, es esta fórmula de... Aquí tenía que estar. Bueno, esta no está aquí, entonces están en las guías pasadas, porque estamos trabajando con inradios. Bueno, entonces, esa fórmula es igual esa fórmula va a ser igual a A más B. Insertar aquí la ecuación. A más B es igual a C, que es la hipotenusa, más 2 veces el inradio. Entonces, de esta expresión tenemos que el inradio va a ser igual a A más B entre A más B menos esta C que está aquí, entre 2. Y esto podemos decir que es igual, bueno,
A más B es 18 más 24. 18 más 24 nos da 42. Entonces aquí podemos decir que es 18 más 24 menos 30 entre 2. Y esto es 12 entre 2 y esto es igual a 6. Vamos a verificar con las respuestas que tenemos en nuestro libro y obtenemos que en la respuesta número 6 es la C. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Cuando nosotros tenemos una circunferencia inscrita dentro de un triángulo que es equilátero, el radio de esta circunferencia será igual a la suma de los catetos menos la hipotenusa dividido entre 2. De esa forma nosotros podemos obtener el valor de este radio. Bueno, nos piden ahora encontrar el valor de X. Queridos estudiantes, ¿cómo hacemos para encontrar ese valor de X? De la pregunta 9, ¿no, Miss? En la número 10. ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de ese ejercicio? Tenemos la pregunta número 10. Entonces, tenemos 2 minutos para revisarla y decir cómo podemos obtener el resultado de ese ejercicio. ¿O qué fórmula recordamos? ¿O qué teorema es el que a nosotros nos recuerda ese ejercicio? Bueno, el teorema pasado era el teorema de Poncelet. Entonces aquí podemos aplicar teorema de Poncelet. Y acá vamos a hacer el 10 con el teorema de Pitop. Hola, Miss, ¿qué digo? Ese es el teorema de Pitop, ¿no? En el teorema de Pitop se cumple que la suma de los lados opuestos igual a C más B. estos, es decir, la suma de A más B, perdón, la suma lo vamos a llamar, aquí los vamos a marcar como ángulos, como lados, para que quede un poquito más entendible el procedimiento que vamos a hacer. La suma de BC, del lado BC, más el lado AD, va a ser igual a la suma del lado AB más el lado CD. Entonces aquí ya podemos darle control C, control B. BC mide 4 metros. Más AD mide 8 metros. Esto AB mide 2X. Mide X menos 3. X menos 3M. X menos 3 metros, ¿no? Ese M es una medida en metros. M es la medida en metros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar en un lado todo lo que es X, aquí, todo lo que es X, y en otro lado todo lo que es Y, perdón, todo lo que no tiene X. Entonces aquí pues ya nosotros decimos que 4 más 8 son 12. Aquí pues ya tenemos que el menos 3. Ese menos pasa al otro lado a sumar.
Y acá 2x más x pues nos va a dar 3x, muy bien. Entonces de aquí pues ya nosotros decimos 3x. x va a ser igual 3x igual a 3x igual a 12 más 3. sobre 3. ¿Y eso nos quedaría? 5. Muy bien, 5 metros. Excelente. Ahora sí, vamos a ir acá. Y vamos a escribir los otros dos. Vamos a resolver ya los últimos dos ejemplos. Si de pronto se llega a cerrar la sesión, yo les envío nuevamente el link. No se vayan a preocupar un poquito, entonces ya. Bueno, el siguiente ejercicio vamos a trabajar con los temas de la semana pasada, que son ángulos centrales, ángulos inscritos y ángulos exteriores o interiores. Bueno, vamos a seguir entonces con este orden de ideas. El 11 punto nos dice que debemos encontrar el valor de X. Ahora sí, cuando un ángulo está está en un valor intermedio, donde tenemos dos ángulos, podemos decir lo siguiente. X Más b sobre 2. Igual a más b sobre 2. ¿Cuánto vale A? vale 30. Muy bien, 30. Y B, 50. muy bien. Más 50 sobre 2. Muy bien, excelente. Y eso va a ser igual a 30 más 50. Igual a 55 grados. 30 más 50 nos da 30 más 50 no. 80. muy bien, 80 dividido entre 2. ¿Cuánto es 80 dividido? 55. ¿Segura? No. 40. Muy bien, 40 grados. Bueno, vamos a hacer el ejercicio punto 12, ¿cierto? Para ese tipo de ángulos, nosotros podemos, aquí hay un caso, y es que nos dice lo siguiente. El ángulo de aquí será igual a, el ángulo del arco ¿a qué será igual? Del ángulo del arco AB, perdón. ¿A qué será igual el ángulo del arco AB? Bueno, entonces a este ángulo de aquí vamos a encontrarle su valor. A este, 40. a este de aquí. Ese está formando un arco, ¿no? Ajá. Listo, entonces vamos a encontrar el valor de ese arco. Entonces, el ángulo, el arco, aquí ya vamos a insertar pues también una pequeña ecuación con un pequeño acento, porque es un arquito, lo vamos a dejar como si fuera un arco. El arco de AB va a ser igual a, recordemos que la suma de este ángulo más este ángulo es 180, entonces va a ser igual a 180 grados menos 40 grados, y esto será igual a 140 grados. 140 grados. Pero es este ladito de aquí, este arco, a nosotros nos piden encontrar el valor de X. Ese valor de X es un ángulo inscrito. ¿Listo? Entonces, por ángulo inscrito, nosotros decimos lo siguiente. El ángulo de aquí es la mitad de este ángulo de acá.
es decir, que 40. la mitad. Entonces, el ángulo X va a ser igual, 70 grados. muy bien, es igual a 140 grados, o vamos a escribir igual a este ángulo de aquí entre 2. Entre 2, y esto va a ser igual, y esto va a ser igual a 140 entre 2. Aquí, entre 2. Y esto va a ser igual a 70 grados. Bueno, tareas no dejamos porque ya está resuelto todos los ejercicios del trabajo en clase. De pronto, queridos estudiantes, ¿hay alguna duda? Mariana, Ricardo. Sí, Miss.